Bienvenidos a Abierto por Vacaciones. Hoy hablaremos del libro de Llineras Distinguidas que ha editado la Asociación de Viudas San Rafael, y tendremos con nosotros a Consuelo Azorín y a Mari Callejas de la asociación, la presidenta y la tesorera de esta asociación que edita este libro dedicado a la mujer llinera. Pero primero les tendremos que informar que esta mañana Emiliano García Paje, el presidente del Gobierno regional, hacía un anuncio para los agricultores de nuestra comunidad autónoma. Vamos a ver ese anuncio que nos hacía esta mañana el presidente de Castilla-La Mancha. El Gobierno de Castilla-La Mancha recuperó, porque en la anterior etapa se suprimió directamente, se abandonó la financiación específica para ayudar a los agricultores a la contratación de los seguros. La mayor parte del campo español está sometido a un régimen de seguro y de preaseguro que, como digo, en Castilla-La Mancha contaba siempre con ayudas públicas que se suprimieron. Nosotros hemos recuperado hasta el punto de que el presupuesto de este año va a incorporar más de 5 millones de euros para ayuda a los agricultores a poder suscribir a menor precio los seguros que están generalizados en el campo español. Esto nos ha permitido incrementar un 21% los fondos dedicados desde la Administración a la cobertura de riesgo en la agricultura de la región. Y esto nos ha llevado a que en los últimos 4 años, si la cifra no me falla, en 4 años, no me falla porque son 3 cuatros, en 4 años 44%, 44% más de contratación del riesgo en el campo en Castilla-La Mancha como consecuencia de la ayuda también de la Administración Pública Regional. En el resto de las inclemencias que hemos tenido en algunos municipios están ya en coordinación los distintos departamentos para aquellas obras que son de interés público, que pertenecen a la Junta, o bien las respectivas diputaciones. La verdad es que yo creo que se está actuando sobre el terreno y lo único que podemos lamentar a estas alturas es que este famoso dicho de que nunca llueve a gusto de todos es más cierto que nunca. Uno tiene que, cuando viene de Toledo a Ciudad Real, ve cómo realmente el pantano y cómo ve que el Guadiana baja, al mismo tiempo que todos tenemos las inundaciones del Levante español en la cabeza. Si uno se va a la cabecera del Tajo, ve cómo se siguen reduciendo las reservas, cuando realmente todavía estamos viendo cómo se sigue pidiendo desde el Levante más regadío, ¿no? y más trapases. Bueno, lo cierto es que no hay que olvidar nunca que por mucho que haya llovido estamos en la España seca, y que la España seca va a ser cada vez más grande en el mundo que vamos a vivir en las próximas décadas. No hay que ser demasiado experto para saber que el tiempo que viene va a ser de mayor complicación del clima. Está dando demasiados avisos y por eso hay que estar más que prevenidos. En el ámbito de las ayudas a las administraciones públicas, a los ayuntamientos, cada ayuntamiento tendrá un tratamiento específico en función de las necesidades. Y en el resto tengo que decir que hemos luchado para que además todas las zonas queden incluidas en el plan extraordinario de ayuda del Gobierno de España, que va a trasladar, sin ir más lejos, a la provincia de Ciudad Real 10 millones de euros. Y no me estoy refiriendo a los últimos momentos, sino también a los del verano, con lo cual esa cobertura de riesgo por parte del Estado hemos conseguido que se produzca con 10 millones de euros. Y esta mañana la Asamblea Local de Cruz Roja de Tobarra, que da cobertura a Tobarra, como no, también a Fuente Álamo, Ontur y Albatana, comenzaba un ciclo de jornadas formativas e informativas sobre hurtos y robos y cómo prevenirlos. En la sede de la Asamblea Local de Tobarra, esta mañana con 45 asistentes entre voluntarios, usuarios e interesados por la prevención de robos, hurtos y timos, impartido por la Guardia Civil. Las primeras nociones han sido que no existe una seguridad total ni riesgo cero. También para prevenir la comisión de un delito, primero hay que saber qué hacer y cómo actuar. También hay que aprender a pensar cómo piensa un delincuente, anticiparse a la comisión del delito. Tomar datos y llamar siempre a los números de emergencia, el 112, para cualquier tipo de emergencia, al 062, el número de la Guardia Civil, y el 092 para contactar con la policía local. Hoy comenzamos una serie de 11 charlas que se van a desarrollar a lo largo de los próximos 11 meses aquí en la Asamblea Local de la Cruz Roja, y en concreto la de hoy tiene que ver con timos y robos tanto dentro como fuera del hogar,
y que va a ser impartida por la Guardia Civil de Tobarra, que gentilmente a través de su sargento pues ha gestionado la misma, y vamos a conocer pues esos detalles que son muy importantes a tener en cuenta pues para estas situaciones en las que estamos comentando, para evitar esos posibles timos que nos puedan hacer tanto en nuestro propio domicilio como en la vía pública. Estamos conociendo además, gracias a vosotros, a los medios de comunicación, que últimamente pues están dando este tipo de situaciones. Tenemos que decir que por experiencia en núcleos pequeños de población como pueden ser Tobarra e incluidas nuestras queridas pedanías, pues se han dado situaciones muy especiales, en este caso en este tema de timos y de robos, y en el caso concreto de los timos incluso nosotros hemos tenido que formular denuncia en 2 ocasiones porque se han hecho pasar por esta institución pues solicitando ayuda para la misma. A lo largo de estos 11 meses, como te comentaba, pues el próximo mes nos visitarán desde la Fundación Mayores de Albacete para darnos, principalmente a las personas mayores, va dirigida esa charla, diversas nociones de lo que es su vida diaria. Luego seguidamente en el mes de noviembre, con motivo de la apertura de la campaña de la vacunación contra la gripe para personal en riesgo, principalmente personas que estén enfermas o personas mayores y niños, nos visitará el equipo médico del Centro de Salud de Tobarra. En diciembre conoceremos una asociación que ya lleva unos cuantos años funcionando en Tobarra, pero que quizá aún desconozcamos de algún modo el funcionamiento, que es la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias seniles de Tobarra y pedanías. En el mes de enero queremos hacer otra charla de seguridad vial, que posiblemente sea impartida también por la propia Guardia Civil de Tobarra. Luego en febrero, una enfermedad que por desgracia está muy de actualidad, que es el ictus, pues tendremos la ayuda de personal médico experto en este tipo de enfermedad, de accidente cerebrovascular. Y luego en marzo queremos dedicarlo al mes de la mujer, queremos realizar algún tipo de charla relacionada a lo que es la campaña contra la violencia de género a las mujeres. En el mes de abril, deporte y salud, que queremos que esté impartida por un fisioterapeuta del Colegio de Albacete. Luego en mayo es el mes de Cruz Roja, el 8 de mayo celebramos el Día Internacional de la institución y entonces esa charla queremos destinarla pues para informar a la población de cuál es el funcionamiento de la Cruz Roja, principalmente en nuestro pueblo, que es donde nos encontramos. Luego en el mes de junio queremos hacer también una charla que consideramos muy importante de donación de órganos para concienciar a la sociedad de la importancia de este tipo de donaciones, que aunque estamos a la cabeza a nivel mundial de donación, pues es importante recordar y poner en valor este tipo de donaciones tan importantes para las personas que lo necesitan en un momento determinado. Y terminaríamos en el mes de julio con una campaña muy particular y que es muy conocida, que Cruz Roja viene desarrollando durante muchísimos años, que es la campaña de prevención con motivo de la ola de calor. Se enmarca dentro del funcionamiento general de la Cruz Roja en Tobarra, pero principalmente lo gestiona el programa de personas mayores. Entendemos que es un colectivo quizás más en riesgo para este tipo de situaciones que hemos comentado y que les van a venir muy bien y que, como estamos viendo esta mañana, pues parece que va a tener bastante aceptación y esperemos que esos conocimientos que adquieran les sirvan para la vida diaria. Bueno, pues este próximo viernes tenemos una campaña de captación de socios. Vamos a instalar en el mercadillo municipal una carpa con todo tipo de información, folletos de todas las actividades en las que trabajamos y para buscar ese tipo de voluntariado para programas concretos en los que puedan verse ellos implicados, puedan verse reflejados y que crean que pueden realizar algún tipo de actividad en beneficio de las personas de nuestro pueblo. En concreto, pues podemos hablar de personas mayores o personas prejubiladas que no estén trabajando y que puedan, por ejemplo, participar en el programa de transporte adaptado, con el que trasladamos a personas impedidas a comunidad reducida, al centro de salud, a la farmacia, a hacer gestiones municipales, al ayuntamiento, al juzgado, etcétera. Luego también, como conocéis, también tenemos Cruz Roja Juventud, que por su situación, estas personas jóvenes generalmente suelen salir de Tobarra para estudiar y nos quedamos un poquito cojos en este sentido, pues también queremos acercar esta campaña a personas jóvenes que puedan participar en ese programa de Cruz Roja Juventud. Vamos, el viernes en la calle van a haber alrededor de 10-12 programas en los que pueden verse reflejados y estoy seguro que en alguno de ellos van a enmarcarse esa ayuda que pueden realizar a los demás. Precisamente ayer hablaba con una persona, ¿no?, animándola a que se hiciese voluntaria y me decía que no tiene mucha disponibilidad, que él tiene muy poquitas horas a la semana y que no puede hacerse voluntario. Ya le dije, de hecho lo convencí y es que realmente es así. Con tan solo quizás 1 hora o 2 a la semana es totalmente suficiente para hacer una grandísima labor a la sociedad. Ayer comenzaban las 27ª Jornadas Taurinas organizadas en el restaurante Emilio y que comenzaban con su inauguración con presencia del alcalde de Ellín, Ramón García,
en unas jornadas organizadas para los amantes del mundo del toro. Vamos a ver lo que nos contaban los protagonistas en esta mañana, ya que en la inauguración de estas jornadas, como decimos, estuvo presente el alcalde, también Francisco Hermosilla, presidente de la Plaza de Toros de Illín, Genoveva Armero, presidenta de la Plaza de Toros de Albacete, Antonio Martínez, asesor taurino, Rafael Comino, presidente de la Plaza de Toros del Puerto de Santa María. El mantenedor fue Emilio Sánchez, el periodista Emilio Sánchez, nuestro compañero, y también estuvo a la exposición de pintura por López Canito. Convivir el prólogo de nuestra feria en honor a nuestra patrona, la Virgen del Rosario, y cómo no también nuestra feria taurina. Es porque pronto nos ha llegado otra vez la feria y pronto se irá para algunos. Nosotros viviremos esta semana previa a tantos festejos hablando del mundo del toro. Tiene muchísimas facetas que se programa en los 4 días de jornada y contemplaremos al mismo tiempo bellas pinturas taurinas. Estos días, este salón será el equilibrio de la fiesta taurina, con novedades en el mundo del toro, que también es cultura y seriedad vivida desde el palco presidencial. En cada nueva edición de jornadas, y ya vamos por la 27ª, 27 años nada más ni nada menos, seguimos apostando por el buen ambiente taurino, porque la fiesta de los toros continúa siendo una especie de religión. Para nosotros ya son imprescindibles nuestras jornadas, que seguirán bajo el recuerdo inolvidable de nuestra querida y añorada Marisa. Por eso pido un entrañable aplauso para ella. Como recuerdo los inicios, nuestras conversaciones en esas semanas previas a las jornadas, cargadas de ideas, ilusión y, por qué no decirlo, miedo. Miedo a que no todo salga bien, a que los imprevistos de última hora no permitan la llegada de nuestros tertulianos y amigos, a que la gente de nuestro pueblo, visitantes y amantes del toro, no salgan satisfechos de este salón y con algo nuevo aprendido. Fueron como unos balbuceos y primeros compases que se fueron consolidando hasta llegar al día de hoy. Y es precisamente hoy donde se contemplan hermosos cuadros, bellas exposiciones de un pintor internacional. Sus trazos se enlazan para dar esplendor al pase natural, al toro en el campo, al torero en cierne. Las pinturas de Canito encuentran una expresión exacta del sereno mundo de los toros. Canito nos ofrece sus figuras inconfundibles en su singular obra, porque están ligadas a la fiesta noble de los toros. En este momento me siento ese maletilla al que acaban de invitar al tentadero, porque el duende lo tienen ustedes. Los conferenciantes, como si estuviesen en el ruedo, y al frente tenemos este público que nos acompaña y que, por suerte para el festejo, el graderío está al completo. López Canito, nacido en el madrileño barrio de Las Ventas, junto a la primera plaza del mundo, es autor de más de medio centenar de carteles de toros entre España, Venezuela y México. Posee ese ingrediente de genio y creatividad que son como una misma cosa invisible. En cada obra se adivina el sello propio, esa nota personal que se identifica por sí misma y ese genio que sobrevive cuando todos los demás mueren. Como dato curioso decir que este gran artista cuenta en la villa toledana de Casarrubios del Monte, cuna de sus padres, con una calle con su nombre. Colaborador de numerosas revistas de toros, realiza dibujos en directo en el programa de la televisión de Aguascalientes en México, así como también dibuja en directo quienes lo soliciten. Decir que López Canito es un clásico en la pintura taurina y de estas jornadas es imprescindible. Y con nosotros, nuestra primera autoridad municipal, el señor alcalde Ramón García, y es la persona que dará por inauguradas de forma oficial estas jornadas. Buen aficionado a la fiesta nacional y entendido en estos temas del mundo del toro. La elección del tema de hoy, además de ser algo novedoso en este día de inauguración,
es fruto de una conversación mantenida con el amigo Paco Hermosilla, presidente de nuestra Plaza de Toros, y de otras más de la región acerca de la Asociación Nacional de Presidentes de Plaza de Toros de España. Y dije, cómo no, ese tema debía de estar presente en nuestra jornada. Lo siguiente es lo que estamos viendo en este altillo, que se engalana con la belleza de la presidenta de la Plaza de Toros de Albacete, Genoveva Armero. Hablar del papel de la mujer en la fiesta de los toros es importante, y más presidiendo una plaza con el caché taurino de la de Albacete. Adjunto a ella, el asesor Antonio Martínez Iniesta, con raíces sellineras, amante y entendido de esta fiesta nacional. Felicitémonos porque en este primer día viene a sumarse el presidente de la Plaza de Toros del Puerto de Santa María, don Rafael Comino Delgado, catedrático honorario de la Facultad de Medicina de Cádiz de Ginecología y Obstetricia. Fue jefe del servicio del Hospital Universitario de Puerto Real. Además de ser un reconocido aficionado, tiene varios libros escritos, es articulista, conferenciante y colaborador de Aplausos. Como el espectáculo torino ha estado sujeto por las férreas cadenas de los distintos ministerios, decir que el señor Rafael nos hablará de determinados matices del reglamento andaluz que difiere respecto al resto de comunidades. Buenas noches, como hemos dicho, y ya paso la palabra a Paco Hermosilla, presidente de nuestra Plaza de Toros de Llín. Buenas noches a todos. En primer lugar, dar las gracias a la organización de estas jornadas y agradecerle, como debe ser, su invitación. Reconocer el mérito, que no es poco, que tiene la celebración durante tantos años. Animarle a que continúe con esta organización y ofrecerle mi colaboración. Todos los años, y creo que el primero fue, si no me falla la memoria, en el año 2010, oficialmente ya se hace el primer Congreso Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España, que se celebró en Cuenca, que yo estuve presente ya, y a partir de ahí pues ya se inicia también un poco la formación, un tema muy importante que ahora después más adelante desarrollaré, el tema de la formación de los presidentes. Y a raíz de ahí, pues a través de la UNED se firma un convenio entre la asociación y la UNED para que la UNED forme a los presidentes, lógicamente cumpliendo una serie de requisitos, y entre esos requisitos es principalmente ser buen aficionado. Lógicamente, como universidad tiene que tener también la persona que acceda pues una serie de requisitos como cualquier otra universidad para acceder. Con esa titulación, que es experto universitario en dirección de espectáculos taurinos, dura aproximadamente un año, y de ahí pues la asociación va creciendo, va apareciendo más gente, y actualmente, en la actualidad, pues rondaremos sobre 200 socios aproximadamente. Digo 200 porque, bueno, pues siempre hay altas, siempre hay bajas, pero aproximadamente sobre 200 socios es la asociación que ya todos los años, de manera regular, celebramos nuestro Congreso de Presidentes de Plaza de Toros, que el último lo celebramos el del año anterior, concretamente en Salamanca. Simplemente decirles eso como pincelada, que estamos en marcha y que además también estamos haciendo, y de hecho este año anterior se hizo, convenios con asociaciones, con aficionados, incluso con autoridades, como es el caso, por ejemplo, también de la Guardia Civil a nivel provincial, a nivel autonómico, donde también se les está dando cursos de formación desde la propia asociación online. Claro, lógicamente los medios son pocos y tiene que ser todo online. Pero bueno, estamos ahí, estamos formando, y animarles a todo aquel que esté interesado, pues bueno, que contacte con nosotros, que ahí estamos. Bueno, el mundo del toro en estos momentos vive una situación difícil, como es ampliamente conocido, pero tampoco es una situación nueva, porque los toros han sido prohibidos en España, fueron prohibidos por 2 papas y más tarde por 3 reyes, y sin embargo siguen perdurando. En estos momentos estamos en una situación difícil porque hay una reacción en España y en el mundo entero con todo el movimiento animalista, los antitaurinos en contra del toreo, pero yo creo que el toreo es un arte, un sentimiento tan profundo y tan profundamente arraigado en el pueblo español, y ya es un arte universal,
que va a seguir subsistiendo a estos ataques que está recibiendo, porque los ataques que está recibiendo, sobre todo por parte de los animalistas, están basados en la mentira y en un negocio multimillonario. Hay quien dice que el negocio del animalismo es el más rentable que hay en el mundo hoy en día. Y entonces da dinero para comprar muchas voluntades, da dinero para hacer publicidad falsa, y en esto se están apoyando, pero yo creo que perdurará. Todo en la vida evoluciona por ciclos, y ahora el toreo estamos en el Valle de la Honda, pero mientras haya un toro bravo y haya un hombre dispuesto a ponerse delante del toro para expresar su sentimiento torero, su sentimiento de artista, pegarle pases al toro con arte, el toreo va a seguir subsistiendo. Pero debemos de estar preparados para hacer frente a muchos ataques que vamos a recibir, y especialmente en España, donde hay muchos políticos antitaurinos que no tienen ni idea de lo que es la tauromaquia, pero son antitaurinos porque creen que eso les da votos, y claro, pues donde están los votos, allí está ese político. Lo primero que tendríamos que hacer es definir lo que es sufrimiento. Tenemos que definir lo que es dolor y después definir lo que es sufrimiento. El sufrimiento puede venir por un dolor físico, pero también por un dolor psíquico. Por ejemplo, si a una persona se le muere un ser muy querido, como puede ser su padre o su hijo, tiene un sufrimiento psicológico. Entonces el toro tiene un sufrimiento por el dolor físico, al picarle, al ponerle las banderillas, al matarle. Pero ese dolor es mínimo, porque el toro es el animal de todos los animales, es el animal que produce unas hormonas en el cerebro que se llaman beta-endorfinas. Las beta-endorfinas son una sustancia anestésica que tiene la capacidad de bloquear los receptores del dolor. Nosotros las producimos. Un hombre, por ejemplo, está en una pelea, en una situación de estrés muy fuerte, y habremos leído en algunas ocasiones que le dan una puñalada y no se da cuenta, pues no le duele. El soldado está en la guerra, en el estrés, recibe un balazo y se da cuenta media hora después de que ha tenido. Igual pasa, porque está segregando esa sustancia en el cerebro, las beta-endorfinas, que tienen una acción anestésica. Bueno, pues el toro produce miles de veces más sustancias de estas que las que produce el hombre. De tal dolor, ahora mismo a un ser humano se le provoca un dolor físico, se le da un martillazo en un dedo, por ejemplo, y ese dolor tarda aproximadamente unos 20 minutos, va desapareciendo poco a poco, como mínimo. Eso mismo en el toro desaparecería en 4 segundos. El toro recibe un dolor, pero ese dolor que recibe es mínimo por las características que estoy diciendo. Por ejemplo, el ponerle una banderilla al toro, pues puede ser el mismo dolor que le produce a usted el ponerle una inyección, que es una cosa muy pequeña. Y el picar al toro le duele, pero también es un dolor mínimo, porque en la piel, al romper en la piel la puya, ahí eso produce una gran descarga de beta-endorfina y el dolor disminuye muchísimo. Por lo tanto, si el dolor fuese muy intenso, el toro no seguiría acometiendo, el toro sigue acometiendo porque el dolor no es tan fuerte y él se considera capacitado para vencer a aquello que le está produciendo ese dolor. De eso tendríamos muchísimo que hablar, pero hay otra cosa, es que el toro ha nacido para eso. El toro es un animal que está, desde el punto de vista endocrinológico, neurológico, fisiológico, diseñado para atacar, para luchar, y cuando el toro está luchando, está haciendo aquello para lo que ha nacido y para lo que está diseñando. Le voy a poner a usted un ejemplo. Cuando un ciclista está subiendo un pico muy alto en el Tour de Francia, el pico más alto que hay en el Tour de Francia, está subiendo ese pico, le están doliendo las piernas por el esfuerzo que está haciendo. Pero yo le pregunto a usted, si ese ciclista va el primero y va a llegar, dígame usted, ¿sufre con ese dolor o no sufre? Su deseo de ganar, su deseo de llegar, su deseo de triunfar, vence ampliamente a ese dolor. Y eso es lo que le pasa al toro. El toro lucha contra el caballo, lucha contra todo lo que se le pone cerca, intentando vencerlo, y eso es ese ansia de lucha, que es la bravura, es infinitamente más fuerte que el dolor físico que el toro pueda tener. Y ya hemos dicho que el dolor psicológico, otro aspecto, los animales irracionales, pues no es lo mismo que los seres humanos. A mí me han invitado a estas jornadas, que son unas jornadas ya clásicas en España y muy prestigiadas en toda España,
me han invitado para que hable sobre algunos aspectos del reglamento taurino andaluz en relación con el reglamento taurino español y en relación con el reglamento taurino de todas las autonomías, porque hoy sabe usted que casi todas las autonomías tienen su propio reglamento. Se lo plagian unas a otras, le introducen pequeñas modificaciones, pero ya dicen, ya tenemos nuestro propio reglamento. Soy partidario de que debería haber solo un reglamento para toda España, pero bueno, de eso es de lo que yo voy a hablar esta noche, comparativamente el reglamento andaluz con respecto al reglamento español fundamentalmente. La Plaza de Toros de Albacete es una plaza de toros de segunda categoría, donde por el toro que se presenta y la seriedad de la plaza, pues es muy equiparable a una plaza de toros de primera. De hecho, no en vano es de las primeras plazas de segunda categoría, y la Plaza de Toros de Jaén pues sería una plaza de tercera categoría, donde no hay que desmerecer, por supuesto, pero las exigencias del toro pues son menores o un poco más inferiores a las de la Plaza de Toros de Albacete. Yo pensaba que había más público aficionado. No sé si el público aficionado llega a ser la mitad de la plaza, no, desde luego, pero el hecho de que la plaza sea de segunda categoría lo marca el número de festejos taurinos que da al año, no el número de localidades, como en muchas ocasiones se ha comentado y tal. Y en cuanto al público aficionado, ahí tenemos un público abonado de entre 4.500 y 5.000 personas, y el resto pues son gente que van bien porque tienen alguna debilidad por algún torero, por alguna ganadería. En fin, ya ese público es más variante. Jaén tiene una tradición taurina que no hay que olvidar, y bueno, y no en vano está celebrando estas jornadas taurinas, que me consta que vienen de muchos años atrás, y el hecho de que se mantengan es porque hay gente aficionada al mundo de los toros que se preocupa por mantenerlas, si no, no tendría cabida esta prolongación en el tiempo. A mí me llamaron para que comentara un poco cuáles eran las funciones del presidente en una plaza de toros, y nada, pues lo que haré es intentar explicar cuál es mi día a día o mi trabajo como presidenta de la plaza de Albacete, que también, bueno, lo he vivido de dos perspectivas, no solamente como presidenta, porque he estado 11 años como delegada gubernativa de la plaza. Yo desde aquí invito que todo aquel que le guste, que acercar un poco el mundo taurino también a los colegios, ¿no? De alguna manera que se fomenten actividades donde un niño tenga conocimiento, pues quizá hacer alguna visita a una ganadería, no necesariamente a la plaza de toros, sino el ver cómo vive el toro bravo en el campo hasta que cumple los 4 o 6 años, que cuando es lidiado, ¿no? Que vive como un auténtico rey, y que esta idea de maltrato animal que nos intentan transmitir ciertos colectivos y ciertos partidos políticos, pues que se alejan un poco de la realidad, ¿no? Ante todo, defender la libertad de expresión y el derecho que tienen todos los españoles, o que tenemos, a elegir libremente lo que nos gusta, y el respeto fundamentalmente.